Decidme, hace 19 años que comenzasteis, ¿me equivoco? Exacto, sí, sí. Sí, bueno, No el me primer equivoco, disco es no me he del equivocado. 98, o sea 19, que... bien. Sí, sí, sí. Como Exacto. vuestra carrera discográfica, no, evidentemente. Sí, los años Los anteriores. años anteriores. Zaragoza y Madrid son vuestras dos ciudades de referencia. Zaragoza como ciudad de cuna y Madrid como, evidentemente, lugar donde habéis propulsado vuestra carrera. ¿Qué os han aportado las dos ciudades a la hora de componer, a la hora de interpretar y a la hora de concebir vuestra profesión? Pues Zaragoza es el rock. O sea, para mí, hablo ahora por mí, porque esto es verdad que nunca nos lo han preguntado, y curiosamente. Y para mí es, desde muy joven, empezar a escuchar música y pensar que lo normal es lo que pasaba en Zaragoza cuando yo era un adolescente, ¿no? Pues que había grupos por todos lados y que era muy normal que tu profesor de Historia de las Religiones tocase en una banda de rock, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el rock como cultura en un sentido amplio. O sea, si quieres, cambiamos rock por música popular o por el hecho de tocar con tus amigos y hacer ruido, ¿no? Cada uno que ponga el ruido que más le guste, ¿no? O hip hop, o pop, o psicodelia, o rock and roll. Y es como un sentimiento primitivo, ¿no? Y como pensar que era algo que te llamaba, no sabes muy bien por qué, y que eras como un ratoncillo que iba ahí al olor del queso, que era el hecho de hacer música. Eso y bueno, pues estudiar, ¿no? Porque realmente Zaragoza siempre será mi ciudad porque yo creo que uno es de donde hace el COU, ¿no? Sí. O lo que se haga ahora, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Y Madrid, pues Madrid es una sorpresa de ciudad, ¿no? Es una ciudad abierta a la que fuimos para estar un poco y acabó siendo mucho tiempo, ¿no? Pero lo bueno es que de Madrid eres de Madrid desde el primer día, pero nunca llegas a ser de Madrid del todo, ¿no? Es la verdad. Es una ciudad a la que yo quiero mucho, pero siempre que nos preguntan por nuestra ciudad, pues para bien o para mal es Zaragoza, es donde vive mi familia y donde hay mucho pasado y muchos amigos.